Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Si a un aficionado al cómic le preguntan por el manga, probablemente lo primero que le venga a la cabeza sea la imagen de Son Goku o cualquier otro personaje de peinado imposible y ojos enormes. ¿De que sí? ¿Quién no ha vibrado de pequeño con los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, el Dr. Slump, Campeones o tantas otras series inolvidables? Pero, ¿cuál fue su origen? ¿Dónde empezó todo? ¿Lo sabéis? Si queréis saber más de esta historia, acompáñanos. Sus orígenes se remontan a nada menos que a la era feudal, cuando los samuráis aún iban por la calle con sus sables en la cintura y los shogunes Tokugawa gobernaban el país con mano de hierro. Hoy en día el vocablo manga es sinónimo de cómic y animación al estilo nipón en todo el mundo, pero ¿cómo ha llegado a dar el nombre a los tebeos y por extensión a los famosísimos dibujos animados? Sin meterme demasiado en el tema, para no aburriros con la gramática japonesa en la que soy un gran experto, la verdad es que no, pero bueno, diremos que la palabra manga se compone de dos ideogramas. El primero es man, que significa despreocupado o casual, y el segundo ga, que significa imagen o dibujo. Al emplearse juntos, vendría a traducirse por algo parecido a esbozos al azar o arte ligero. El palabra en sí viene utilizándose desde hace finales del siglo XVIII, siempre asociado a representaciones pictóricas más bien jocosas, pero el primero en popularizar de verdad su uso fue Kazushika Hokusai. Hokusai es uno de los artistas más grandes que Japón ha dado al mundo. Nació en Edo, la actual Tokio, en una familia de artesanos hacia 1760. Desde antes de tener uso de razón, Hokusai ya iba por la vida con el pincel en la mano. Eran los años dorados del Japón de los Tokugawa, con la vibrante cultura de las geishas y el teatro kabuki en plena eclosión. Los grabados de estilo ukiyo-e, que reflejaban ese mundo romántico y deliciosamente decadente, eran la última moda, y Hokusai iba a ser la estrella más rutilante en la constelación de pintores que surgiría en torno a esta nueva cultura urbana hedonista. Hokusai era un artista camaleónico y maestro absoluto del pincel. Era capaz de abarcar los más diversos estilos y cambiar de registro a su antojo: paisajes, bodegones, historietas, retratos y también escenas eróticas. Ningún género se le resistía, los cultivó todos y en todos fue el mejor. Durante sus 89 años de vida, este viejo loco del dibujo, como se definía a sí mismo, vivió por y para la pintura. Con el tiempo, su genio trascendió incluso las fronteras de Japón y llegó a influir decisivamente en los Monet, Renoir y demás impresionistas europeos del siglo XIX. Tela con Hokusai. No es para nada exagerado decir que los trazos de Hokusai cambiaron la historia del arte en Oriente, pero también de Occidente. De hecho, Hokusai es el autor de muchas de las estampas que habitualmente asociamos al arte japonés, como sus series de grabados en el monte Fuji o el famoso y no apto para menores Sueño de la esposa del pescador. Probablemente cualquiera de vosotros reconocéis alguno de estos dibujos, ¿verdad? Pues son obra del gran Hokusai. Pero su obra magna es precisamente el manga, más concretamente los 15 volúmenes del manga de Hokusai, que abarca cerca de 4000 páginas repletas de ilustraciones, bosquejos y estampas de lo más variados del Japón de la época. Paisajes, edificios, retratos, caricaturas, todo tiene cabida en el manga de Hokusai. Es precioso, ¿verdad? Esta especie de enciclopedia del dibujo empezó a publicarse en 1814 y el maestro no llegaría a verla terminada. Las últimas entregas no saldrían de la imprenta hasta 1878, de manera póstuma. Según cuenta el editor en el prefacio del primer volumen, dijo: decidimos recopilar los dibujos en forma de libro. Cuando preguntamos a Hokusai qué título quería darle a la serie, dijo: manga. Y así es como ha quedado la obra para la posteridad, el manga de Hokusai. ¡Ey! Pero ojo, no nos confundamos. Hokusai no acuñó el término manga. Se limitó a adoptar una palabra ya usada en su época. Estrictamente hablando, tampoco inventó lo que luego sería el cómic japonés. Esa semilla se plantaría décadas más tarde, con las primeras revistas de caricaturas europeas que llegaron al país. Y no germinaría del todo hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. El manga japonés que hoy conocemos nace principalmente de la influencia americana en los años de posguerra,
y alcanza su forma definitiva hacia la década de los 70 del siglo pasado. Pero sí, fue Hokusai quien con su arte y su genio popularizó el concepto de manga e hizo que la palabra quedara para siempre asociada a los dibujos de carácter ligero y humorístico. A todo el mundo le pareció la manera más natural de denominar a los tebeos cuando estos empezaron a desarrollar un siglo después. Con todo, también podemos rastrear antecedentes más o menos directos del manga actual en los grabados ukiyo-e, que también eran de la época Hokusai. Pensad que los siglos XVII y XVIII vieron nacer en Japón una efervescente cultura de consumo. Las ciudades crecieron y la pujante burguesía que en ellas habitaba generó un vibrante mercado con ganas de entretenimiento. En respuesta a esta demanda, artes como el teatro, la música y la pintura, enfocados a las clases populares, se convierten en objetos de consumo de masas y alcanzan su máximo esplendor. Con el desarrollo de la imprenta surgió toda una industria del grabado hechos en planchas de madera, los ukiyo-e, que los urbanitas de la época consumían con muchas ganas. Y como derivado de estos ukiyo-es, que solían ser más bien series de ilustraciones independientes, pronto surgen también libros ilustrados que mezclan diálogos con dibujos. ¿Os suena? Sí, esos tebeos primitivos se llamaban kibyoshi, que significa libros de pastas amarillas. Eran historietas para un público adulto que, como el manga actual, abarcaba temáticas de la más variada, desde el humor surrealista hasta los dramones de la época, pasando por historias picantes y subidas de tono. Todo tenía cabida en sus páginas. La combinación de imagen y texto para contar historias resultó ser una fórmula tremendamente popular y los kibyoshis se vendían como churros. Pero ojo, que en esa época también había censura. Lo escabroso de sus contenidos hacía que las autoridades no vieran con buenos ojos esos panfletos y los editores tuvieron que lidiar con campañas de censura y secuestro, incluso secuestros de ejemplares. El mismo Hokusai sabía bastante de todo esto, pues tuvo sus tiras y aflojas con la autoridad competente, a cuenta de algún que otro dibujillo, digamos, un poco caliente. Pero entonces llega la piratería. Sí, chicos, la piratería de contenidos no llegó con Internet, ni con Napster, Emule, etc. Llegó en el Japón medieval. Allí siempre habían copias corriendo de mano en mano, aunque fueran impresiones piratas hechas en talleres clandestinos. O sea, que el pirateo no es algo inventado en nuestros días, ya existía hace mínimo 3 siglos. Como vemos, la afición de los japoneses por las historietas viene de lejos. La próxima vez que nos sentemos a disfrutar de las aventuras de Doraemon, de Shin-chan, etc., no estaría de más recordar que esos personajes son herederos de una tradición centenaria, que se remonta al Japón medieval, una tradición, en cierto modo, nacida del pincel de Hokusai, ese viejito loco por el dibujo aficionado a grabatear en cualquier papelajo que se le pusiera a mano. Y es que tal vez es el artista más genial y universal del país del sol naciente. ¿Os ha gustado esta historia de la historia? Si es la primera vez que apareces por aquí y te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Espero tus comentarios, dudas, sugerencias y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.